A 4 días del balotaje presidencial, Janet Jara cerró su campaña en la región metropolitana y luego en Coquimbo, reforzando una ofensiva directa contra José Antonio Kast y advirtiendo a su vez que su eventual triunfo implicaría retrocesos en derechos sociales, laborales y previsionales. En paralelo, su comando se reunió a afinar la puesta en escena para la jornada electoral del 14 de diciembre y en contraste Kast finalizó su campaña en Temuco con un acto más acotado centrado en seguridad y economía y con duras críticas tanto a Jara como al gobierno de Gabriel Boric. Ambos candidatos llegan al cierre de campaña con campañas de estrategias diferenciadas. Impresionante. ¿Y Boric? ¿Qué pasa con Boric? De nuevo lo mencionó José Antonio Boric, Kast. Boric Callampín Bombín. Sí, oye, vi un video ayer que recopilaba todos los momentos del debate donde Kast había mencionado a Boric y en verdad fue mucho. Era como, estaba medio obsesionado con él. Lo que no fue depende fue Boric, finalmente. Sí, tiene que tener una muletilla. Oye, sí, ayer fueron 2 actos, fueron bien masivos ambos. Yo estuve viendo un dron que mostraba, por ejemplo, en Temuco, desde vista aérea, cómo se veían las calles de Temuco con Kast en el discurso, que volvió a usar el vidrio protector antibala, y que a esta altura ni siquiera sabemos si un vidrio antibala, a lo mejor es un vidrio nomás, como para digamos, tener la apariencia. Pero se veía mucha gente en Temuco en este cierre de campaña de Kast. Y lo de Jara a mí me impresionó. Yo no sé ustedes, si cuando volvieron ayer en la tarde a sus casas lo notaron, pero en todas las estaciones de metro y en todas las plazas había mucho despliegue de comando, algo así como matando los últimos volantes. Mucha bandera. A mí me impresionó porque yo tomo la micro, entonces llegué, por ejemplo, a Plaza Italia y en Plaza Italia había gente, y bastante gente como con bandera y qué sé yo. ¿De Jara y Kast o solamente de Jara? No, solo Jara. Solo Jara. Me imagino que habían algunos voluntarios de Kast en algunas partes, pero al menos aquí lo que se ve en Santiago, Eje Providencia más bien, no vi Kast. También estuve en Plaza de Armas y en Bellas Artes, y también mucho despliegue de gente pro Jara. Con bandera, entregando volantes, los últimos afiches. El despliegue, yo creo que Kast finalmente no le dio tanto al tema de los voluntarios, pensando que en el fondo esta carrera la tiene media ganada, pero al menos en distintas plazas del país, y lo que ocurrió también en Coquimbo, que es lo que estamos viendo en pantalla, muy masivo en general el despliegue. Lo que también puede dar esa reminiscencia, para no dejarse engañar, digamos, de lo que ocurrió con el apruebo y el rechazo. Claro. ¿Se acuerdan que el apruebo también cerró con un acto multitudinario, mientras el rechazo hizo como una actividad pequeña en la punta del Cerro San Cristóbal? No dice mucho esto cómo se va a dar electoralmente. Lo que sí, y eso yo creo que da una sensación, porque lo he escuchado en muchos, se habla mucho, sobre todo en analistas que son de derecha, plantean esta idea de que Janet Jara puede terminar muy sola el domingo, en caso de que pierda. ¿Por qué? Porque en el fondo, por ejemplo, su partido en toda esta trayectoria no ha sido una buena relación. Entonces una derrota de Janet Jara implica, comillas, una victoria para quienes eran sus opositores dentro del PC. Hoy día están en la dirección del PC, Lautaro Carmona, Daniel Jadwe, en fin. Por lo tanto, ellos serían los que no estarían en la foto el domingo. Eso es lo que especulan, ¿eh? No está nada confirmado. Y también personas que en el fondo se vieron medias como que perdieron esta pelea, y que ocurre algo parecido a lo que ocurrió con Guiller. No sé si te acuerdas tú, Flore, en el Guiller el 2017, que estuvo solísimo esa noche de la derrota con Piñera. O sea, lo dejaron votado todos, los partidos, nadie. Había él y 2 pelagatos que lo acompañaron hasta el final. Se habla de que puede haber un efecto Guiller en lo de Jara, pero al menos en lo que fue el cierre de campaña, me da la impresión de que no. O sea, estuvo permanentemente rodeada de personas, autoridades. Está, por ejemplo, el diputado Manucheri. Claro. Lo vimos el otro día en el debate con Carolina Toá detrás, flanqueada. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos esa imagen en donde permanentemente habían personas, autoridades. También cuando hizo el acto acá en Puente Alto estaba con la alcaldesa
de La Pintana, prácticamente como un poco la figura que Claro. hacía Paula Daza con Matei. Sí, Claudia Pizarro, militante demócrata cristiana. Hay que decir que Janet Jara hizo 2 cierres de campaña estratégicos, porque primero en la región metropolitana, en la Plaza Mate de Puente Alto, donde el comando cifró 12.000 personas. Y ojo al dato, porque fue presentada por el alcalde Matías Toledo, y el cierre final fue en Coquimbo, en la Plaza Vicuña Maquena. Y ustedes se estarán preguntando por qué en Coquimbo, porque en esa región sacó un 27,5 en primera vuelta, o sea, fue a asegurar su bastión Janet Jara. Y estratégicamente en su discurso fue al ataque, fue de confrontación, porque advirtió que si gana José Antonio Kast hay retrocesos en derechos, habló de proteger las 40 horas, la PGU y los derechos humanos. O sea, básicamente el discurso de Janet Jara fue: yo soy la que defiende lo que ganaste y él te lo quiere quitar. También es un llamado a que cada persona que usted conozca, que va a votar nulo, que esté indeciso, que la convenza. Va en la línea de 1+1, que es la campaña de sumar gente. Dice que si todos suman 1, logran darlo vuelta y ganarle finalmente al candidato republicano. Hay gente del comando, lo dijo acá Paulina Bodanovich el viernes pasado, lo ha dicho también Pirina Ferretti, que el otro día creo que la vi ¿en qué radio fue? En Radio Pauta creo que estuvo, que también dijo que gana por 52%. Janet Jara, eso es lo que el comando está estimando y está apostando. Sí, el cálculo que hacen ellos es como si ese 26% invita al menos uno cada uno, se multiplica por 2. queda en 52. Ya con 52. Claramente hay un piso que va a crecer, pero vamos a dar los datos que la última encuesta tenían una diferencia que era, por un lado, para Kast algo así como el 59%. ¡Wow! Y Jara 41%. No, está ahí. Era lo que se movía en la última encuesta que se pudieron decir. Antes de la veda. Pero antes de la veda, pues no puede hablar de las que vienen. Pero hay otras que han tenido otra. Voy a hacer un gesto nomás. Se achica un poquito. Hazlo así mejor, no sé. Mira, ahí, es que este gesto fue. Ahí. ¿Cómo? Ahí. Se movió un poquito. Oye, quiero hacer énfasis en lo que pasó en el cierre de campaña de José Antonio Kast, que fue en Temuco, en la Araucanía, si usted quiere le dice Gualmapu, si usted quiere le dice Macrozona Sur, pero en ese territorio donde la derecha siempre ha tenido una alta votación, zona de conflicto mapuche, zona de mucho terrorismo también, que ha llevado a la ley antiterrorista, que se renovó constantemente durante este gobierno de Gabriel Boric, durante la legislatura más bien, lo hicieron los diputados y los senadores más que el gobierno mismo. Pero bueno, Kast hizo un llamado que tomaba un lenguaje del octubrismo. Dijo: Chile despertó. No, está tomando discursos de la izquierda. Sí, refundacional. Dijo, o sea, Gramsci al total, pues, o sea, ocupar las herramientas comunicacionales y llevarlas hacia su vereda. Apuntó nuevamente contra el gobierno, habló de la violencia rural, dijo: esto no es venganza, esto es justicia, en la Araucanía en Chile se va a hacer justicia, vamos a cerrar esta herida porque hay miles de trabajadores, agricultores, emprendedores, comunidades mapuches que han sufrido por el miedo, de unos pocos que son unos cobardes que atacan de noche con el rostro encubierto y no perdonan nada. O sea, hizo un gesto particularmente a su bolsón de votos. Tenemos el video donde dice que Chile despertó. ¿Cómo era el cántico? Oh, Chile despertó, despertó, Chile Veamos. despertó. Octubrista. Vamos a ganar, porque Chile despertó. Qué increíble. Millones de chilenos entendieron que la mentira no lleva a ninguna parte, que la violencia no lleva a ninguna parte. Lo que va a llevar al camino del desarrollo es el trabajo bien hecho, es el compromiso de cada uno de nosotros de que podemos hacer las cosas bien. Nosotros vemos todos los días que la gente está cansada. Yo ahora le agrego eso sin comunismo en la moneda, pero con los comunistas en Chile portándose bien. Porque si yo salgo electo, y puedo jurar, quiero ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a cualquier comunista que uno puede defender sus ideas sin agredir, sin golpear, sin insultar, sin agredir las redes sociales. Y se lo dice alguien que ha sido agredido varias veces. El domingo Oye, vamos qué increíble, a ganar. qué increíble que mencione la violencia y lo enmarque solamente a lo físico, porque recordemos que cuando le ganó Gabriel Boric, claro, fue a la universidad y los estudiantes lo golpearon, le tiraron agua, etcétera, pero no olvidemos, acá condenamos la violencia, pero también está la violencia verbal y de las redes sociales, las fake news. No olvidemos que José Antonio Kast, junto a su comando, estaban, y salió un reportaje sobre esto en CIPER, junto a Chilevisión,
donde estaban atacando cuentas de trolls a las candidatas únicas mujeres, que era Janet Jara y Evelyn Matei. Entonces, ¿de qué violencia estamos hablando si él también la ejerce? Solamente que no lo enaltecen los medios de comunicación, que es distinto. Ahí con su vidrio, bien lo dice Jerry, habló de violencia y bueno, claro, hizo un gesto justamente a Evelyn Matei, que mira, este es viernes y todavía no se pronuncia respecto a quién va a votar, más allá que fue al comando el otro día, y toda la subtrama del color rojo y su influencer era. Bueno, saludó a Evelyn Matei, quien puso a disposición sus equipos y también agradeció a Amarillos y Demócratas, que son ex concertacionistas que decidieron ir por Kast, y también dio muchas gracias también a Johannes Kaiser por la alianza parlamentaria que hicieron con el Partido Social Cristiano. Dijo, hemos cometido errores, hemos tenido diferencias, pero tenemos claro que hoy se vive en Chile una emergencia, y bueno, ahí escuchamos a la gente gritando, sin comunismo, sin comunismo. Eso estaba pensando, debería acá salir con un lienzo que diga, Chile será la tumba del comunismo. No, pero está muy octubrista acá. Sí, pues está como octubrista, y claramente dijo, oye, a los comunistas le vamos a decir que se porten bien, porque dijo que también va a ser el presidente de los comunistas, dio a entender esa idea. Porque dijo, sin comunismo en la moneda, pero con los comunistas en Chile y portándose bien. Tan en el popó. Así que, bueno, están las cartas echadas. El domingo es la elección. Nosotros en turno vamos a hacer una cobertura completa. Desde las 15 horas va a estar el equipo desplegado acá. Camilo Espinosa, Josefa Garrido, todo el equipo técnico. Vamos a estar haciendo una maratón, donde además queremos llegar a los 90.000 suscriptores ese día. No olviden que tenemos una meta autoimpuesta acá de suscriptores. Y quiero decirles que José Antonio Kast había tenido complicaciones en su comando por el lugar donde iban a esperar los resultados. Querían arrendar el Estadio Bicentenario en la Florida. Tenían la idea de hacerlo ahí y finalmente tuvo la resistencia de Martín Arrau, que es el jefe de campaña, y ahora están buscando si hacerlo en un hotel. Creo que todavía no lo encuentran para esperar los resultados. Los requisitos era que tuviera acceso a la prensa y que pudieran hacer como un podio o un evento para salir a celebrar lo que ellos visualizan, de acuerdo a lo que proyecta el Partido Republicano, de que ganan esta elección. Así que... Oye, así un par de datos respecto a esto. En general, la cobertura de Kast en sus actividades y en su sede ha sido bien restrictiva. Han tenido un control de la prensa y a quienes otorgan o no acreditaciones en general. Lo denunció el periodista Fernando La Salvia en uno de los debates, que el periodista El Ciudadano, que ha hecho estos videitos para El Ciudadano como con tono de sátira. Ellos deciden a quién o no le entregan esas acreditaciones, lo que ha hecho bien compleja la cobertura, porque no es solo como que no se lo entreguen a no sé, podríamos decir a medios más progresistas, en fin, sino que en general son muy restrictivos. O sea, eligen a un puñado de medios y le dicen ustedes sí, ustedes no. Entonces hay medios grandes, medios que uno incluso podría decir que son no son particularmente de izquierda, que tampoco los dejan pasar. Entonces, en ese sentido, mucho ojo con eso, porque es algo que en un eventual gobierno no debiese replicarse, o no debiese funcionar así o habría que en el fondo reclamar. De hecho, si uno ve las conferencias de prensa que hace el vocero de Milei, él deja pasar a toda la prensa de izquierda, de derecha, y a todos les da la opción de preguntar, y se han viralizado un montón de clips de lado y lado, porque al vocero de Milei le dicen, hay videos, uno los puede encontrar en YouTube, vocero de Milei domando periodistas zurdos. Y esos son en la sala de conferencias de prensa del Palacio Presidencial. Entonces, es complejo si tenemos un camino distinto en el caso de Kast, que en términos comunicacionales ha estado muy, muy cuidado. Eso por un lado. Un par de datos también respecto, se ha hablado mucho de quiénes van a ser gobierno. Y anteayer escuché un podcast de, si no me equivoco, Radio Infinita, en donde comentaban que lo que hizo, el respaldo que le dio públicamente José Antonio Kast a Jorge Quirós, sería finalmente también el gesto para despedirse de él, porque no entraría, o al menos no entraría como ministro de Hacienda. El nombre que suena para ser ministro de Hacienda de Kast es una mujer, Rosana Costa, que es parte del Banco Central, y lo que en el fondo lo que haría sería como replicar la misma estrategia de Boric, que fue como traer a alguien, en el caso de Boric a Mario Marcel, en el caso de Kast a Rosana Costa,
Porque a Kast también le interesaría eventualmente que Hacienda sea un espacio que dé cierta seguridad y garantías de gobernabilidad, ¿ya? Eso es lo que se especula, ojo, porque y yo estaría muy atento a ese tipo de nombramientos, porque si, por ejemplo, no lo hace y efectivamente levanta a Jorge Quirós, básicamente el gobierno de Kast parte con un flanco abierto con un ministro importante, generando inestabilidad en la economía, puede ser complejo. Entonces, ahí yo creo que está Kast a estas alturas con un diablo acá, un ángel acá, y el ángel diciéndole, no, a Rosana Costa es más seria. Y el otro, no, déjala cagada con Jorge Quirós. ¿Cachai? Entonces, está un poco en eso. Y Jorge Quirós llegaría como a economía. Ese sería como la cartera en la que recalaría. No hay mucha seguridad y está medio fondeado Bernardo Fontaine. Ustedes se fijan, no lo vimos en los actos, no parece mucho, lo tienen medio fondeado. Recordemos que él apareció como parte del eje de financiamiento de los bots, los trolls en redes sociales, y puede ser un flanco mucho más complicado y peligroso para este mundo. Hay mucha especulación respecto a cómo va a ser el gabinete, y esa especulación tiene mucho que ver también con personas que, no sé, se habla mucho de cuántos de Chile Vamos entran, quiénes de Chile Vamos entran, se dice, otras cosas que se especulan también, esto muy en el aire y muy en la interna, que estaría pensando en republicanos sí o sí para los ministerios de Interior y Seguridad. Ahí estaría el eje político. Algunos nombres que han ido surgiendo, el de Claudio Alvarado, que estuvo en ese panel con Pierina en la tercera, fue eso, ¿no? En la redacción. Sería también otro de los nombres que llegarían ahí a esta eventual administración. Tiene que Recordemos ganar, todo tiene esto que ganar primero, sí, ojo, po. es que él Sí, po. ojo, que estas discusiones se están adelantando porque él ya se da por ganador. Esa es la situación. No es tanto como que alguien lo está empujando. Él dice ya, píloro, el domingo es un trámite, pensemos en la semana siguiente, empecemos a planificar a dónde va a quedar Valenzuela, a dónde va a quedar Quirós. Entonces está un poco en esas conversaciones ya se están adelantando, y están saliendo de gotitas a la prensa. Yo me imagino también como caja de resonancia para ver, ¿les gustará este nombre? ¿No les gustará este nombre? ¿Cachai? Para ¿Te tantear acordás que terreno. Boric Sí, también po. hacía un poquito de eso? Soltaban un poco para ver cómo reaccionaba la gente, sí. Y lo último es que también ya está más o menos vista en el caso un poco lo que comentaba Flores, está la moneda chica. ¿Qué es la moneda chica? Es como el lugar donde se prepara entre el resultado de la elección, es decir, este domingo, y marzo se empieza a preparar el gobierno. ¿Cachai? Y ahí se tienen reuniones todos los días. Lo de Boris fue muy chistoso porque fue una casa aquí en Barrio Italia, y en esa casa se agolpaban periodistas y empezaban a llegar niños. No sé si se acuerdan de esa cobertura del 2021, Sí, del po, 2022. sí, quedaba acá Llegaban niños con cartas, era bien raro. quedaba en calle Condel. Sí, en calle Conde. En el Vaticano Chico. Sí. Y era una casa de 2 pisos y ahí ocurrieron un montón también de hechos políticos. Ahí se confirmó Ike Asiche a Interior, Giorgio Jackson. Se dio esta reunión compleja donde Ike Asiche les dijo, ustedes son partidos chicos y nosotros los partidos grandes. Discriminación total. Claro, esa lógica de los círculos concéntricos. Camilo, en un momento tú mencionaste también, quería aprovechar de hacerle un pincelazo, porque mencionaste a personas que están desaparecidas dentro de la campaña. Y acá me entra una duda, porque he estado viendo las redes sociales últimamente, informándome, y yo me pregunto, al igual que muchas personas en sus casas, ¿qué habrá pasado con el diputado Mesa después de las 40 horas de la conmutación de los violadores? Parece que lo dejaron calladito. No, obviamente lo tienen fondeado. Sí. Es que se mandó 2, porque ya está. Los está pedófilos. Sí, el por la tema de conmutación de los violadores. que él quiere conmutarle la pena a violadores de niños. A los pobres viejitos. Brutal. Pero recuerden que antes también fue polémico porque dijo la cuestión de las 40 horas. Sí, pues. ¿Para qué queremos 40 horas si llego a mi casa a encerrarme? ¿Verdad? ¿Qué le Que se importa? volvió un meme. La gente igual esa se la toma un poquito con más humor, con menos indignación. Pero es polémico, hay que saber a quién se lleva también a los canales de televisión. Hay que, no sé, casi yo creo que está pensando en ponerle bozal a varios de los personeros que salen ahí y lo digo con respeto, o sea, en el sentido de que casi igual quiere dar cierta impresión de que es un tipo centrado y qué Claro. sé yo. Y ojo, que depende mucho también del porcentaje que saque este domingo. Porque yo creo que si Kast, no sé, sacan cerca del 60%,
va a llegar envalentonado, va a decir, aquí puedo hacer lo que quiera, estoy ganando así con harto, entonces hay un respaldo general a lo que quiero hacer. Por eso es importante que haya como cierto, no sé, como que se le bajen un poquito los humos, porque es como republicano agrandado es peligroso. Me gustaría preguntarle a ambos, cuando hablabas de bozal, Camilo, ¿ustedes creen que debiesen ponerle bozal también a Rodolfo Carter, que ha dado varias declaraciones? Estuvo también en el debate Anatel y se paseó por varios medios de comunicación. Lo vi en el TVN, lo vi en el Mega y repetía lo mismo siempre. Boric. Mira, Espera, hay que comentar esas fotos. bueno, Parecen como una sitcom. ¿Verdad, Friends? Sí. he visto varias ediciones de las caras de esas páginas de memes, como que le cambian las caras, muy chistoso. Ya, oye, Rodolfo Carter, ¿cayó que el loro? No sé, mira, lo que pasa con Rodolfo Carter es que en su momento fue la figura central del apoyo que le podía dar Chile Vamos, el mundo de Chile Vamos, a Kast. Recordemos que Rodolfo Carter es UDI, históricamente UDI, pese a que ha tenido problemas con el partido y qué sé yo, viene de ese mundo. Y decidió respaldar a Kast desde un principio. Entonces, en el fondo, Kast igual premia la lealtad. Y ojo, Kast casi que no ha sacado a nadie. Yo me da impresión que no ha sacado a nadie, o sea, si no me equivoco. Entonces, él se siente con tanto poder y está tan agrandado que en verdad él decide proteger a todos. A todos les da poder político, protege a Quirós, protege a Fontaine. Si bien lo esconde un poco, igual lo respalda. Siento que da una sensación de unidad dentro del partido, a Sí, diferencia de lo que pasa con el comando de Janet. No hay presión tampoco para sacar a nadie. Nadie de adentro le dice, oye, deberíamos tal vez expulsar del partido a Mesa. Claro. ¿no? Esa conversación no existe. Y lo de Carter él lo va a bancar. Lo va a bancar hasta que aguante. Ahora Carter, claro, Carter es alguien que tiene su agenda propia. Hay un tema, hay un video en donde hay una conferencia de prensa en donde está Kast y está Carter. Y en un momento Carter toma la palabra y se ve más enfático y más fuerte que Kast. ¿Sabes qué? El otro día saqué una conclusión. Yo ¿Ah? creo que están preparando a Rodolfo Carter para la próxima presidencia, si porque de verdad... Pero si él quería Sí. ser presidente. De hecho, él quiso ir a primarias con Chile Vamos, se fue porque no le dieron espacio, llegó a republicano y negoció un cupo en la Araucanía, pero él el año pasado era el que le quería competir a Belín Matei en la primaria Chile Vamos. Esa era su agenda. De hecho, toda su vida se ha preparado para ello. Entonces... Llegó el momento, probablemente será el sucesor de José Antonio Kast. A eso voy, porque lo vemos muchas veces en campaña. Sí. Es que eso es lo que te iba a comentar. A Kast no le gusta que le hagan sombra. Y lo saca del partido. Lo saca. Entonces, a Rojo Edwards, a Kaiser. Cuando alguien se pasa de algunos pueblos, lo que le pasó, claro, lo que mencionó Flores son los mejores ejemplos. Rojo Edwards, que sacó el partido en un momento en donde no tenía por qué, pero hay un momento también en donde necesita una purga de republicanos medios complejos. Lo dice Esquela en esta entrevista en el podcast de Felipe Kast, que siente que al partido le hizo bien que salieran todos los libertarios y se fueran con Kaiser. Claro, también echó a Kaiser del partido. Y porque en el fondo le dio cierta... hace que los republicanos estén mucho más alineados con Kast. Gonzalo de la Carrera también salió. Y que no existen tendencias internas que estén, digamos, haciéndole sombra a Kast. A Kast no le gusta eso. Entonces él empieza a operar a quienes se van un poco en esa. Y obviamente que Carter peligra con este tipo de actitudes, llevándose un poco el carro por su cuenta. Pero Carter igual, ojo, va a ser un agente que va a operar desde el Congreso. Va a ser el puntal probablemente de los republicanos en el Senado, en lo particular. Y en el Congreso y en el Senado la conversación es distinta porque se necesita llegar a mayorías. O sea, en el Senado y en la Cámara siempre y en general triunfan los que dialogan. Ya los que se van un poco por la suya, les cuesta después volver a ser reelectos, tienen complicaciones. Pensemos, no sé, figuras como Camila Musante, que era del mundo progresista y que como se movía muy por las suyas, no tenía respaldo. En cambio, personas que son leales al partido o que en el fondo logran generar un ambiente de colectividad, de buena onda en el Congreso para conversar, les va bien. Son los que se mantienen. Pensemos en los senadores que se han ido quedando con el tiempo, que llevan muchos años en el Congreso, son los más dialogantes, son los que más conversan. Entonces, y son los que generan poder también en el Congreso. Y lo último sobre Carter, que este video viral, bueno, que dijo, si decimos en qué se van a reducir los 6.000 millones, vamos a tener la calle incendiada. La gente piensa que fue esta semana, pero es un video viejo, es de octubre. Fue en el programa Todo va a estar bien de Vía X. De Vía X, sí. Y fue un video que se capturó.
Y mucho no se aclaró, la gente pensó que pasó esta semana, y en verdad un video viejo que se capturó, tal como lo hace muchas veces la ultraderecha, que busca el archivo y encuentran algo. Bueno, la izquierda lo hizo esta vez y encontró algo. Quizás si se hubiera hecho más, se hubieran pillado más cosas de Han este ido tipo. saliendo varias cositas de eso, como ya el resabio de la campaña. No sé si vieron este video donde Kast se queda pegado, que también es de como claro. hace 3 meses cuando lanzó la campaña en Antofagasta. En Sí. agosto, ¿cierto? Claro, y alguien, no sé, alguien debe estar En octubre, haciendo en octubre. En octubre, arqueología gracias. hace 3 meses. Claro, octubre. Alguien empezó a hacer arqueología de todo lo de Kast, vio ese video completo, que es un video largo, dura 1:30, 1:40. Lo recortó y eso yo creo que estuvo mal hecho porque le pusieron edición, entonces de fondo se escucha como el viento soplando. Hicieron ¿no? como un plano largo, claro, claramente. No, ese plano es de la transmisión, pero da la sensación de que fuese más de lo que era, y la verdad es que ya el video natural, el efectivo, era suficiente. ¿Qué es lo que provoca que uno edite tanto los videos, que salga Radio Bio Bio y saque esta nota que no sé si la vieron ustedes, Sí, la vimos. pero que decía, no, el Kast nunca estuvo un minuto pegado mirando un televisor? Lo desmintieron al tiro. Y Lo- justamente quería comentar eso, porque a diferencia de lo que pasó con Janet Jara, está Constanza Santamaría que dio declaraciones públicas. ¿Las vieron? Sí, ¿Vieron el video? sí, yo lo vi ayer, pero es complicado. A ver, de partida ya, Constanza Santamaría yo creo que hace un comunicado correcto porque dice que el error se lo achaca a la empresa, que tenía 2 certificados y que ella sacó uno de los certificados. No le creo mucho que lo haya sacado ella, yo creo que alguien se lo pasó, alguien se lo acercó. Pero más allá de eso, mi impresión es que se la saca bien, pero hay un tema, porque su rectificación, o sea, su pregunta la hizo en un debate Anatel en todos los canales. ¿Tenemos el video con Santa María? Dejemos que hable ella. Y su rectificación la hizo en Instagram en un video que no tiene opción de comentario. Y no tiene el mismo alcance de la televisión. Me parece que es muy Sí. desigual. A propósito de que Totalmente. a propósito de las deudas del TAC de la candidata Jara, que se supone que pagó este año, la había pagado el 2020. Ahí está el video de CSM, Connie Santa María. Hola, ¿cómo están? El martes 9 de diciembre, en el debate de Anatel, se generó una controversia por una pregunta que yo le hice a la candidata Janet Jara. La pregunta surge a raíz de una declaración que ella misma hizo en el debate anterior, el debate de Archie, donde ella contó que había tenido que pagar multas de hasta por una suma de aproximadamente 900.000 pesos por circular en las autopistas sin TAC. En Anatel, yo le pregunto por esas deudas y por qué se había demorado tanto en pagar. Yo tenía un certificado emitido por la autopista, certificado oficial, donde aparecía que había pagado en noviembre de este año, o sea, 6 años después de cuando se había generado la infracción. Ella dice que no es así y que había pagado apenas 3 meses después de la infracción. Y al día siguiente publicó un certificado también emitido por la autopista donde confirmaba su versión, que había pagado en el año 2020. Bueno, había 2 documentos, los 2 oficiales emitidos por la autopista, que tenían una diferencia fundamental, la fecha de pago. Me contacté con la autopista para entender cómo Claro, era posible ahí que dos estamos escuchando a documentos Constanza emitidos Santamaría, por la está rectificando el clip del ataque de debate que se viralizó por todas partes, por supuesto, y generó un daño político en la campaña de Janet Jara, hay que decirlo, porque es lo más comentado en estos últimos días, a diferencia de lo que no hemos visto ante José Antonio Kast y el viaje que se pegó por Europa con la plata de todos los chilenos, con su plata, así es. ¿Ya ha tenido cobertura? No. Así que, como decía Camilo, la rectificación sirve sí, pero el alcance no es el mismo que Instagram y la No, televisión. absolutamente. El daño ya está hecho. Ella no lo ha mencionado en ningún canal de televisión de los que emitió esa pregunta. Tampoco lo dijo en su programa de radio, lo hizo en su Instagram y como lo vimos ahí, bloqueó los comentarios. O sea, nadie puede hacer la salvedad en ningún caso. Oye, y a propósito de todo esto, ya es lo último. Ayer fue el último día de la franja y salió un video de... No sé si ya había salido antes, no lo había visto, pero de tunear la jaraneta. Ujú. Cómo se tunea la jaraneta, está bueno. Sí. Sí, sí, está bueno. Yo Voto París y todo. vi la franja casi todos los días, me entretuvo harto. Cerramos el ranking de noticias. Muchas gracias, Camilo Espinosa. Nos estamos viendo.